Mis padres vendieron mi auto cuando estaba de viaje para financiar las vacaciones de mi hermana consentida, debido a su divorcio. Tengo 32 años y trabajo como consultor financiero para una firma internacional. Me he esforzado mucho para llegar a donde estoy hoy, pero antes de sumergirme en el tema, el desastre en el que se ha convertido mi vida, tienes que entender a mi familia. Crecí en un hogar típico de clase media. Mi padre trabaja en la industria del marketing y mi madre es ama de casa. Desde afuera, todo parece bastante normal, pero dentro de esas paredes, las cosas estaban lejos de ser perfectas. Mira, tengo una hermana menor, Sofía, que ahora tiene 28 años, y desde el día en que nació fue la niña consentida de mis padres. Fue como si hubieran ganado la lotería el día que llegó. No sé si fue porque era la más joven o porque era una niña, pero Sofía no podía hacer nada malo ante sus ojos. Mientras tanto, yo era el niño que tenía que ganarse todo. Si quería algo, tenía que trabajar para conseguirlo. Mis padres no eran crueles ni nada, pero el favoritismo era tan descarado que era imposible ignorarlo. Mientras crecíamos, siempre se trató de Sofía. Si ella quería algo, era suyo. Si yo quería algo, tenía que demostrar que lo merecía y, aún así, nunca era algo seguro. Era como si me vieran como una inversión futura, alguien que necesitaba ser endurecido para el mundo real. Sofía, en cambio, era la delicada flor que necesitaba ser protegida a toda costa. No importaba lo que yo hiciera, Sofía siempre fue la prioridad. Sofía, por supuesto, prosperó bajo este trato. Aprendió desde el principio que, si lloraba lo suficientemente fuerte o hacía un berrinche lo suficientemente grande, obtendría exactamente lo que quería. Créeme, no era tímida a la hora de usar ese poder. Cuando era adolescente, tenía a mis padres envueltos alrededor de su dedo meñique. Nunca tuvo que trabajar un día en su vida, ni siquiera para conseguir dinero de bolsillo. Todo lo que quería se le entregaba en bandeja de plata. Recuerdo una vez, cuando éramos niños, que había ahorrado durante meses para comprar una nueva consola de videojuegos. Fue todo de lo que hablé durante semanas. El día que finalmente tuve suficiente dinero, salí corriendo y lo compré. Pero, cuando llegué a casa, Sofía hizo un berrinche porque ella también lo quería. Mis padres no solo no le dijeron que no, sino que me lo quitaron y dijeron que teníamos que compartirlo. Excepto que, en realidad, no era compartir. Sofía lo obtenía cuando quería, y yo tenía que esperar hasta que terminara, lo que casi nunca sucedía. No se trataba solo de las cosas materiales. Sofía podía manipular situaciones para conseguir lo que quería. Si quería ir a algún lado, mis padres dejaban todo para que eso sucediera. Si no quería hacer algo, ellos ponían excusas por ella. No puedo decirte cuántas veces me dejaron solo, arreglándomelas por mí mismo, porque Sofía necesitaba su atención por algo ridículo. Y cada vez que intentaba defenderme, me decían que dejara de ser egoísta, que debería ser más comprensivo porque ella era más joven y más sensible. Así que aprendí a mantenerme al margen. Me concentré en mis estudios, trabajé en empleos de medio tiempo y ahorré cada centavo que pude. Tan pronto como pude, me mudé de esa casa, conseguí un trabajo decente, compré un auto modesto, nada lujoso, pero era mío, y comencé a construir una vida para mí mismo. Pensé que finalmente estaba libre de su toxicidad, pero no sabía que estaba equivocado. Sofía se casó a los 24 años con un hombre llamado Daniel. Él era mayor, rico y, honestamente, estaba muy fuera de su alcance. Mis padres estaban más que emocionados. Lo vieron como si Sofía finalmente estuviera a la altura de su potencial al casarse con un hombre adinerado y asegurar su lugar en la alta sociedad. La boda fue un gran evento, por supuesto, todo financiado por la familia de Daniel. Mis padres no podrían haber estado más orgullosos si lo intentaran. Vieron este matrimonio como su boleto a una vida mejor a través de Sofía. Pero Sofía seguía siendo Sofía. No tenía concepto del dinero porque nunca había tenido que trabajar por nada. Gastó el dinero de Daniel como si fuera agua, ropa cara, joyas y vacaciones de lujo. Recuerdo sentarme en las cenas familiares donde mis padres hablaban efusivamente de lo bien que le iba a Sofía, de lo perfecta que era su vida y de lo afortunada que era de haber encontrado un marido tan generoso. Mientras tanto, yo me esforzaba al máximo en el trabajo. Pero nada de eso les importaba. Las grietas en el matrimonio de Sofía comenzaron a notarse bastante rápido. Daniel no era del tipo que toleraba sus hábitos de gasto por mucho tiempo. Discutían constantemente, y Sofía venía llorando a nuestros padres, quienes siempre estaban de su lado. Culpaban a Daniel por todo, diciendo que no la trataba como ella merecía ser tratada. Yo podía ver lo que iba a pasar mucho antes de que sucediera. El divorcio era inevitable. Efectivamente, después de 4 años, Sofía estaba de regreso viviendo con mis padres, su matrimonio en ruinas. Sofía, de hecho, había firmado un acuerdo prenupcial con Daniel,
lo que significaba que no podía obtener nada del divorcio. Fue extremadamente inteligente de su parte. Si te está gustando el video, déjame un like. Continuamos. Mis padres estaban devastados, no solo por Sofía, sino por ellos mismos. Habían confiado en que este matrimonio sería su camino hacia un círculo social más alto, y ahora se había terminado. Pero, en lugar de dejar que Sofía enfrentara las consecuencias de sus acciones, redoblaron la apuesta en su favoritismo. La mimaron aún más, colmándola de regalos, pagándole vacaciones caras para ayudarla a sanar y asegurándose de que nunca tuviera que lidiar con la realidad de su situación. Sofía estaba más malcriada que nunca, y mis padres eran completamente ciegos a eso. Sofía era la víctima, y ellos eran sus salvadores. No les importaba cuánto les costaba o lo que significaba para su propia seguridad financiera. Estaban decididos a mantener feliz a su princesa sin importar el costo. Y una vez más, me dejaron mirando desde el margen, disgustado, pero sin poder hacer nada al respecto. Las cosas tomaron un giro para peor hace unos meses, cuando tuve una gran oportunidad en el trabajo. Era una asignación a corto plazo que requería que viajara con frecuencia. El salario era excelente y era una oportunidad de ganar experiencia valiosa. Como no necesitaba mi automóvil mientras viajaba, decidí dejarlo en casa de mis padres. Estaba cerca del aeropuerto y confié en que se encargarían de él. Siempre estuve orgulloso de mi auto. Era un símbolo de mi independencia, un recordatorio de que lo había logrado por mi cuenta y en mis propios términos. Dejar mi auto allí parecía una obviedad. Sabía que mis padres no estaban entusiasmados con el divorcio y todo el drama con Sofía, pero pensé que el auto estaría seguro allí. Estaba equivocado. Muy equivocado. Después de 2 meses de viaje, regresé a casa para una visita de fin de semana. Estaba cansado de todo el trabajo y solo quería relajarme, pero cuando llegué a la casa de mis padres, sentí algo extraño. Mi auto no estaba en la entrada. Al principio pensé que tal vez lo habían estacionado en el garaje, pero cuando le pregunté a mi mamá dónde estaba el auto, ella me miró con una expresión en blanco y dijo: «Oh, se lo vendimos a alguien». Recuerdo estar parado allí, mirándola fijamente, sin poder procesar lo que estaba diciendo. «¿Lo vendiste?», finalmente pregunté, pensando que esto tenía que ser algún tipo de broma de mal gusto. «Sí», respondió, como si fuera la cosa más normal del mundo. Necesitábamos el dinero. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué quieres decir con que necesitaban el dinero? Ese era mi auto. Ella ni siquiera se inmutó. Bueno, Sofía ha estado pasando por un momento muy difícil con el divorcio y queríamos hacer algo especial para ella, así que vendimos el auto y usamos el dinero para enviarla de vacaciones a Europa. Lo necesitaba más que tú. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Esto ya no era solo favoritismo, esto era una traición total. Habían vendido mi auto sin siquiera preguntarme, y todo por Sofía. Y la peor parte fue que ni siquiera parecía importarles. Sentí una ira como nunca antes había sentido. ¿Cómo pudiste hacer eso?, exigí. Ese era mi auto. Trabajé durante años para ahorrar para eso, y simplemente lo vendiste como si no fuera nada. Mi padre, que había estado en silencio hasta ese punto, finalmente intervino. Es solo un auto, hijo. Siempre puedes comprar otro. Pero Sofía necesitaba esto. Ya ha pasado por tanto, y queríamos ayudarla. No podía creer lo que estaba escuchando. Entonces, ¿crees que su necesidad de vacaciones es más importante que mi auto? ¿Crees que está bien simplemente tomar algo que me pertenece y venderlo sin siquiera preguntar? Mi mamá suspiró, como si estuviera lidiando con un niño haciendo un berrinche. Estás exagerando. Hicimos lo que teníamos que hacer por la familia. Sofía nos necesitaba, e hicimos lo que era necesario. Tú lo estás haciendo bien por ti. Puedes permitirte comprar otro auto. Esa falta de remordimiento, su total indiferencia por cómo me podía sentir, fue como un puñetazo en el estómago. No podía creer que, después de todo lo que había hecho por ellos, me trataran así. Estaba furioso, pero más que eso, me dolió. Siempre había sido el responsable, el que hacía lo correcto, y así fue como me lo pagaron. Como si las cosas no pudieran empeorar, Sofía entró en ese momento, recién salida de sus vacaciones europeas. Se veía bronceada, descansada y completamente despreocupada por toda la situación. «Oh, has vuelto», dijo con una sonrisa, ignorando por completo la tensión en la habitación. Me volví hacia ella, mi ira estaba hirviendo. ¿Sabías que vendieron mi auto para pagar tus vacaciones? Ella ni siquiera parpadeó. Sí, lo mencionaron. Pensé que no te importaría. ¿Pensaste que no me importaría? Ese era mi auto. Mi auto. Trabajé durante años para ahorrar, y tú simplemente lo tomaste sin preguntar. Sofía puso los ojos en blanco, como si estuviera siendo irrazonable. Es solo un auto,
Hermano, siempre puedes comprar otro. Además, realmente necesitaba estas vacaciones. Fue lo único que me hizo sentir mejor desde el divorcio. Deberías estar feliz por mí. ¿Feliz por ella? No podía creer lo que estaba escuchando. Esto iba más allá del derecho. Esto era puro narcisismo. Podía sentir que mi presión arterial subía. Esto no se trataba solo del auto. Se trataba de años de ser pasado por alto, ignorado y tratado como si no importara. Y ahora finalmente habían cruzado una línea que no podía ignorar. No dije nada más. Simplemente me di la vuelta y salí de la casa. Necesitaba salir de allí antes de que hiciera algo de lo que me arrepentiría. Pero mientras me alejaba, mi mente ya estaba llena de pensamientos sobre cómo podría hacerles pagar por lo que hicieron. Actualización 1. En los días que siguieron, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. Cuanto más pensaba en ello, más enojado me ponía. Mis padres habían tomado algo que era mío y lo habían vendido sin pensarlo 2 veces. Y Sofía, ella no se disculpó en absoluto. No le importaba lo que me costara, siempre y cuando ella consiguiera lo que quería. Era hora de ponerle fin a esto. No iba a dejar que me pisotearan más. Empecé a planear mi venganza. No se trataba solo de recuperar lo perdido, se trataba de hacerles ver que no podían seguir tratándome así. Yo siempre había sido el responsable, el que hacía sacrificios por el bien de la familia, pero ya no. Esta vez iba a ponerme a mí primero. Lo primero que hice fue cortarles el suministro financiero. A lo largo de los años, los ayudé de más formas de las que podía contar. Les presté dinero, los ayudé a pagar las facturas e incluso abrí una cuenta conjunta para emergencias. Pero, después de lo que hicieron, ya no iba a apoyarlos más. Retiré todo el dinero de la cuenta conjunta y la cerré. También retiré la tarjeta de crédito que les había dado para gastos esenciales. Si querían vivir más allá de sus posibilidades, tendrían que arreglárselas por sí mismos. Pero eso fue solo el comienzo. Sabía que mis padres dependían de mí para más que solo dinero. Los había ayudado con sus finanzas, manejaba sus cuentas e incluso hacía sus impuestos. Sin mí, no tenían idea de cómo hacerlo. Así que decidí hacerles las cosas aún más difíciles. Revisé todas las cuentas a las que tenía acceso y comencé a cortarles sistemáticamente los servicios. Tenían un auto de respaldo que les había ayudado a comprar, y adivina qué, estaba a mi nombre. Lo vendí para recuperar algunas de mis pérdidas, dejándolo sin un vehículo. Las consecuencias fueron inmediatas. Mis padres estaban furiosos cuando se dieron cuenta de lo que había hecho. Me llamaron repetidamente, exigiendo que devolviera el dinero del auto. Pero los ignoré. Estaba harto de ser su felpudo. Si querían continuar con su lujoso estilo de vida, tendrían que hacerlo sin mi ayuda. Por primera vez en mi vida, tenía la ventaja. Mis padres estaban en shock. Nunca habían esperado que yo me enfrentara a ellos de esta manera. Intentaron todo para hacerme sentir culpable. Mi madre llamó llorando y dijo que estaba siendo cruel, que solo estaban tratando de ayudar a Sofía durante un momento difícil. Mi papá trató de razonar conmigo, diciendo que la familia era más importante que el dinero y que estaba exagerando, pero no me lo creí. Había escuchado todas sus excusas antes y estaba harto de escucharlas. Esto no se trataba de dinero, se trataba de respeto. Nunca me habían respetado, nunca valoraron lo que yo aportaba. Me habían dado por sentado durante demasiado tiempo, y ahora estaban pagando el precio. Sofía, por supuesto, estaba furiosa. Vino a mi apartamento exigiendo que arreglara todo, diciendo que estaba arruinando su vida. Pero me mantuve firme. Le dije que necesitaba comenzar a hacerse responsable de sus propias acciones y que ya no la iba a rescatar. Ella no lo tomó bien, por decirlo menos. Me gritó, me llamó de todos los nombres posibles e incluso amenazó con sacarme de su vida. Pero no me importó. De hecho, lo acogí con agrado. Si separarme de Sofía significaba no tener que lidiar más con su drama, que así fuera. Terminé de sacrificar mi propia felicidad por el bien de mi familia. Corté el contacto. Intentaron comunicarse conmigo varias veces, pero ignoré sus llamadas y mensajes de texto. Sabía que, si los dejaba volver a mi vida, nada cambiaría. Volverían a sus viejas costumbres, y yo terminaría justo donde empecé. No iba a dejar que eso sucediera. No fue fácil, pero era necesario. Y, por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente feliz. Actualización 2. Ha pasado un tiempo desde la última vez que compartí mi historia, y han pasado muchas cosas desde entonces. Para aquellos que no lo saben, corté el contacto con mis padres y mi hermana Sofía después de que vendieron mi auto sin mi permiso para financiar sus lujosas vacaciones. La traición fue la gota que colmó el vaso de una larga historia de favoritismo y maltrato. Desde entonces,
He realizado algunos cambios importantes en mi vida y quería brindar una actualización sobre lo que ha pasado hasta ahora. La razón por la que estoy compartiendo esta actualización es porque he estado reflexionando sobre todo lo que sucedió, y creo que es importante compartir dónde estoy ahora. Los consejos y el apoyo que recibí después de mi publicación original fueron abrumadores y me ayudaron a navegar por las difíciles decisiones que tuve que tomar. Cuando publiqué por primera vez sobre lo que sucedió, no esperaba la gran cantidad de respuestas que llegaron. El consenso general fue claro: no me equivoqué al separarme de mi familia. La mayoría de las personas estuvieron de acuerdo en que era un paso que debía haber tomado hacía mucho tiempo, reclamando mi propia vida. Al principio, leer los comentarios fue una experiencia de validación y abrumadora al mismo tiempo. Siempre supe que el comportamiento de mi familia no era normal, pero ver a tanta gente de acuerdo conmigo y afirmar mis sentimientos fue algo que no había previsto. Me hizo darme cuenta de cuánto me habían engañado a lo largo de los años para que pensara que estaba exagerando o siendo egoísta por querer defenderme. Uno de los consejos más comunes que recibí fue mantenerme firme en mi decisión y no dejar que la culpa o la manipulación me afectaran, llevándome de nuevo a su órbita tóxica. Fue un consejo que tomé en serio. Sabía que, si me permitía volver a ser arrastrado, nada cambiaría y terminaría en la misma situación miserable en la que había estado durante años. Después de que me fui sin contacto, mis padres no tardaron mucho en intentar comunicarse conmigo. Al principio, me bombardearon con llamadas y mensajes que ignoré. Cuando eso no funcionó, comenzaron a aparecer en mi apartamento tratando de hablar conmigo en persona. Fue entonces cuando decidí tomar medidas más serias. Presenté una orden de restricción contra ellos, la cual me fue concedida, dado el acoso y la angustia emocional que estaban causando. Incluso con la orden de restricción en vigor, mis padres encontraron formas de hacerme llegar mensajes. Hicieron que amigos y familiares lejanos enviaran correos electrónicos o dejaran mensajes de voz en su nombre. Los mensajes eran una mezcla de disculpas, excusas y sentimientos de culpa. Decían cosas como: lo sentimos mucho por lo que pasó, nunca quisimos lastimarte, pero debes entender que Sofía estaba pasando por un momento difícil y solo estábamos tratando de ayudarla. Era el mismo patrón que antes, disculpándose lo suficiente para que pareciera que estaban arrepentidos, pero nunca asumiendo la responsabilidad total por sus acciones. Todavía no entendían, o tal vez no querían entender, que lo que hicieron estaba mal, no solo porque vendieron mi auto, sino por cómo siempre habían puesto a Sofía primero, sin importar el costo para mí. Sofía, por otro lado, adoptó un enfoque diferente. Trató de hacerse la víctima enviándome largos mensajes emocionales sobre lo mucho que lo sentía y lo mucho que me necesitaba en su vida. Afirmó que había tenido una llamada de atención después de que la dejé y que estaba trabajando para convertirse en una mejor persona. Pero sus palabras no me convencieron. La había visto actuar con remordimiento antes, solo para ir directamente de vuelta a sus viejas costumbres una vez que consiguió lo que quería. Este mensaje también fue enviado a través de un miembro de la familia. A pesar de sus afirmaciones de cambio, los mensajes de Sofía todavía estaban plagados de derecho. Decía cosas como: sé que me equivoqué, pero somos familia y la familia debería siempre perdonarse mutuamente. Estaba claro que ella todavía creía que se le debía perdón simplemente porque era mi hermana, no porque realmente hubiera cambiado. Mi respuesta a todo esto fue simple: no respondí en absoluto. Sabía que involucrarme con ellos solo abriría la puerta a más manipulación, y no estaba dispuesto a volver a recorrer ese camino. Con la orden de restricción en vigor y los intentos de mi familia de reconciliarse fracasando, volví mi atención a cuestiones más prácticas, a saber, las consecuencias financieras y legales de cortar lazos. Una de las primeras cosas que hice fue asegurarme de que mis finanzas estuvieran completamente seguras. Cerré todas las cuentas conjuntas, cambié las contraseñas e incluso trasladé mi dinero a un banco diferente. No quería darles ninguna oportunidad de intentar manipularme financieramente, algo que habían hecho en el pasado. También tuve que lidiar con un proceso legal para obtener una compensación por mi automóvil, que había sido vendido sin mi permiso. La batalla legal fue larga y prolongada, pero finalmente recibí una compensación. No fue tanto como esperaba, pero fue suficiente para ayudarme a seguir adelante. Usé el dinero para actualizar mi nuevo auto, lo cual me pareció una pequeña victoria. En cuanto a mis padres, su situación financiera sufrió un golpe significativo después de que los dejé sin mi apoyo. Lucharon por mantener el estilo de vida al que se habían acostumbrado. Se vieron obligados a reducir el gasto, vender su casa y mudarse a un lugar más pequeño y menos costoso. Escuché, a través de contactos mutuos, que les estaba costando adaptarse, pero no tenía simpatía. Habían pasado años viviendo por encima de sus posibilidades, contando conmigo para rescatarlos cuando las cosas se ponían difíciles. Ahora, finalmente estaban enfrentando las consecuencias de sus acciones. La situación de Sofía era aún más precaria.
Sin el colchón financiero proporcionado por nuestros padres, se vio obligada a conseguir un trabajo, algo que nunca había hecho antes. Por lo que escuché, luchó para mantener cualquier puesto por mucho tiempo. Su actitud arrogante y su falta de ética laboral la convertían en una empleada de pesadilla, y saltaba de un trabajo a otro sin durar nunca más de unas pocas semanas en ningún lugar. A pesar de sus afirmaciones de querer cambiar, estaba claro que Sofía no había aprendido nada de la situación. Continuó viviendo en un mundo de fantasía, donde ella era la víctima y todos los demás eran los culpables de sus problemas. Su independencia financiera era más una fachada que una realidad, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a buscar ayuda de los miembros de la familia extendida, intentando hacerlos sentir culpables para que la apoyaran. La decisión de no tener contacto fue una de las más difíciles que he tomado, pero también fue la más necesaria. No se trataba solo de castigarlos por lo que hicieron, sino de protegerme de más daño. Me di cuenta de que, mientras estuvieran en mi vida, nunca sería verdaderamente libre. Siempre estaría atrapado en su red de manipulación, culpa y favoritismo. En los meses transcurridos desde entonces, encontré una sensación de paz que nunca pensé que fuera posible. Eso no quiere decir que haya sido fácil. Todavía hay momentos en los que me siento culpable, cuando me pregunto si tomé la decisión correcta. Pero luego me recuerdo todo lo que he soportado y sé que hice lo necesario para proteger mi propio bienestar. En cuanto a la posibilidad de reconciliación, no he pensado mucho. No voy a mentir y decir que la idea no ha pasado por mi mente. Después de todo, ellos siguen siendo mi familia, y hay una parte de mí que extraña la conexión que una vez tuvimos, incluso si era tóxica. Pero también sé que cualquier reconciliación vendría con condiciones, límites que tendrían que respetar y un reconocimiento genuino del daño que han causado. Si siquiera considerara reconectarme con ellos, tendrían que asumir la responsabilidad total por sus acciones, no solo en el pasado reciente, sino también por los años de favoritismo y manipulación que soporté. Tendrían que demostrar que han cambiado, que están dispuestos a respetar mis límites y tratarme como un igual, no como alguien que existe únicamente para satisfacer sus necesidades. Sofía también tendría que demostrar que realmente ha cambiado. Necesitaría ver evidencia tangible, real, de que ha tomado medidas para convertirse en una mejor persona, ya sea manteniendo un trabajo, aprendiendo a ser financieramente independiente o simplemente mostrando más empatía y consideración hacia los demás. Pero la verdad es que no estoy seguro de si son capaces de ese tipo de cambio. Han pasado tantos años en sus patrones tóxicos que no sé si pueden liberarse de ellos, y no estoy dispuesto a sacrificar mi felicidad y bienestar por la pequeña posibilidad de que puedan cambiar. Dicho eso, gracias a todos los que me han apoyado hasta ahora. Sus consejos y aliento han significado el mundo para mí, y estoy agradecido de tener esta comunidad a la que recurrir mientras continúo en este viaje.